presenta Banco Formosa, confianza para tu vida. Bueno, Karen, dice que ya está nuestra compañera, bueno, la vamos a tener. Sí. Esperemos que estemos ahora nosotros acorde a la altura de la presentación de nuestra queridísima amiga Jessica Müller, que es una de las responsables de la Fundación Livela. Jessica, te saluda Karen y Félix para este Formosa Empresarial Modelo 2021, alguito renovado. ¿Cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo saludarlos, los extrañé el miércoles pasado, pero estábamos renovándonos, como dijeron. Bueno, ¿te ves bien? ¿No escuchás bien? Fantástico, súper bien. Me gustan los efectos que le están poniendo a la pantalla. Fantástico, fantástico. Estamos innovando la tendencia, Jessica. Me gusta. De eso se trata, de poder actualizarnos. Ustedes hablaban recién de los flyers, de los videos promocionales. Sí. Y bueno, desde el año pasado nosotros estamos trabajando juntos y nosotros siempre planteamos de que realmente ha tenido que modificarse un montón nuestra forma de comunicar los servicios, las actividades que tenemos o se hacen desde la fundación, y realmente gracias a ustedes y que las volvemos locas al equipo diseñador, más personas pueden saber de todo el trabajo que se viene realizando, de los programas que tiene la fundación y realmente esa forma de llegar a las personas, ¿no? Así es. Tal cual, Jessica. Uno no tiene excusa para poder hacer sus publicaciones, porque a pesar de un precio bajo, lo que nosotros estamos ofreciendo SEO Multimedio, también las publicaciones llegan a mucha más gente a través de estos videos y los flyers también, Jessica. Así como vos lo estás diciendo, que también la Fundación ha apostado también a SEO Multimedio. Así es, ya casi estamos por cumplir un año. Qué rápido, Sí, pasa el tiempo. No, ni digas. Bueno, Jessica, hoy vamos a hablar nuevamente del post-COVID, ¿verdad? Tengo entendido que es así. Así es. Ustedes saben que una de las consultas que están siendo muy frecuentes en el consultorio, algo que no sucedía hasta hace un tiempo por la cantidad de casos que estamos teniendo, era que tengamos pacientes que han atravesado esta situación y obviamente esto lleva a que se presenten un montón de situaciones, porque uno cree que la enfermedad es, me diagnostican, empiezo con tos, me hacen un hisopado, da positivo, y con ese hisopado tengo que esperar 14 días. Cuando me dan el alta, cuando mi segundo hisopado da negativo, ya estoy libre de COVID y las personas quieren salir a continuar con las actividades de la vida diaria como al principio, antes de padecer esta enfermedad. Sí. Y ahí es donde nos encontramos con situaciones que viene, digamos, en la segunda fase de esta enfermedad, que es importantísimo poder hablar, que es la recuperación. Sí. Seguramente ustedes con los doctores que van sumándose al programa irán conversando sobre cómo el COVID, las personas que atraviesan esta enfermedad van teniendo ciertas secuelas en el cuerpo. Nosotros estuvimos leyendo en los medios unas últimas estadísticas que el 80% de las personas que atraviesan esta enfermedad presentan síntomas en el proceso de recuperación. Y eso es algo súper importante porque no se habla mucho de cuidar las emociones antes, durante, y cuando uno sale es como que tiende a relajarse, y en realidad es una segunda fase, y de eso por ahí quería hablar. Solamente de las secuelas físicas que seguramente los profesionales médicos nos pueden orientar mucho mejor, y que capaz se está escuchando o hablando mucho de la fatiga post-pandemia, de ese cansancio de caminar y agitarme mucho más rápido, de ciertas cefaleas, dolores de cabeza que suelo tener. Pero más allá de esas secuelas físicas, tenemos que saber que somos un todo y que la salud incluye la salud mental, es que también van a haber ciertas secuelas emocionales o neurocognitivas. Entonces, me parecía muy importante que en nuestra charla de hoy podamos conversar un poco sobre estas consecuencias que pueden experimentar las personas cuando salen o terminan este proceso, que puede ser de 14 días o puede ser
extensivos. Hay personas que han estado un mes con resultados positivos, hay personas que han estado más tiempo, y todo eso van siendo factores, digamos, que de algún modo desencadenan. Nosotros siempre tenemos en cuenta dos factores a la hora de hablar de lo que es el impacto de la salud mental, que tiene que ver con los factores predisponentes, en primer lugar, es decir, cómo fue mi crianza, cómo es mi genética, cómo es la forma que tengo yo de afrontar las situaciones de la vida diaria, del estrés, ¿sí? Entonces, todo eso es el factor predisponente, pero también tenemos que tener en cuenta los factores desencadenantes. No es lo mismo estar internado, que de por sí ya estar internado 15 días es algo que, o 10 días, que es lo que dura el aislamiento por ahí en los CAS, si sos asintomático, o un poco más tiempo dependiendo las particularidades de cada persona con cómo transita esta enfermedad. No solamente el tiempo, sino la gravedad de la enfermedad son factores que van siendo desencadenantes de determinados padecimientos mentales, ¿sí? Que son, por un lado, o sea, entender que atravesar esta situación implica mucho estrés, pero también, por eso son estos dos factores que influyen, ¿no? Lo predisponente, lo genético, lo pasado, antes de que me enferme, cómo era yo. Por eso es importante trabajar en los recursos que tengo de afrontamiento, de gestión del estrés, y también cómo yo atravieso esta enfermedad. No es lo mismo atravesarlo solo, no es lo mismo atravesarlo con familiares que nos estén acompañando todo el tiempo, no es lo mismo atravesarlo con una forma pesimista de pensar la enfermedad a que atravesarlo con un espíritu más optimista, con una personalidad más optimista. Entonces eso me parecía interesante poder conversar un poquitito hoy. ¿Qué pasa después de que me dan ese esperado isótopo negativo? ¿Y qué pasa ahí, Jessica? A raíz de estos que yo por ahí vengo comentando, es importante entender que hay varios grupos de afectados en esta pandemia. En primer lugar, las personas que tienen y atraviesan esta enfermedad. ¿Sí? Que volvemos a decir, como dijimos la última vez que charlamos, no tenemos que buscar culpables. Claro. En segundo lugar tenemos los familiares. Se estima que de cada una persona que, digamos, fallece, por ejemplo, que nosotros hasta la semana que viene, que yo había visto bien los números, éramos 500, la semana pasada, cada una persona que fallece, hay 5 personas afectadas emocionalmente. Esto es lo que se habla de estadísticas de situaciones de emergencia. Entonces ahí tenemos 2.500 personas. Sí. Entonces tenemos luego las personas que atraviesan la enfermedad, que ya superan los 21.000 personas, y que estas personas tienen, de lo que estoy hablando recién, estas secuelas y estos síntomas emocionales que vamos a conversar en breve. Personal sanitario y de las fuerzas, que son las personas que están en la primera línea de emergencia, que ellos están expuestos a ver el sufrimiento, a ver un montón de situaciones que son muy complejas, y la población en general, ¿sí? Esos somos los afectados en las emociones, pero hoy vamos a hablar particularmente de las personas que atraviesan la enfermedad y cómo es cuando ellos finalizan, digamos, este proceso de aislamiento, y esto me parece interesante. Sí. Hay ciertas características que tenemos que tener en cuenta de que hoy en día se está viendo en las investigaciones que se fueron realizando por distintos centros de investigación o universidades, que son por ahí los que más están investigando esta temática. Nosotros estamos arrancando la nuestra aquí en la provincia, así que cuando estén los resultados seguramente lo vamos a poder compartir y aprender de esto, porque esos resultados nos van a permitir generar acciones que sean más específicas a las necesidades de nuestra provincia, porque como todos sabemos, nosotros venimos viviendo una situación de pandemia de tiempo, ¿no? Venimos de tiempo con la Argentina y eso hace que sea diferente nuestro estado actual a diferencia del resto del país. Sí. O no, podemos verlo, por ahí en las investigaciones salen otros resultados, pero bueno, no va a ser comparativo de provincia, pero nos va a brindar información sobre de qué manera podemos acompañar a las personas en la provincia. Los trastornos o y voy a entrar a hablar de trastornos, porque hoy vamos a hablar de las consecuencias que suelen haber en las personas. Estamos hablando en un 30%, que es lo que se estima de las personas que atraviesan esta enfermedad. De 20.000, el 30% serían 6.000 personas. Es una estadística alarmante. Sí. Es algo
que lo dejamos pasar como si nada. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos estar preparados en poder detectar a tiempo para pedir ayuda profesional. Ahora vamos a hablar un poquito de los consejos que se pueden dar, pero es importante conocer de qué. A ver, como conocemos que pueden ser síntomas de COVID, la cefalea, la rinitis que se sumó últimamente, la fiebre, que todos los síntomas, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho, o sea, toda la sintomatología que ya estamos súper entrenados en detectarla, estaría bueno que nosotros podamos diferenciar síndromes clínicos, que estamos hablando de trastornos como la depresión, los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, de las emociones esperables, ¿sí? Habiendo aclarado eso de las emociones esperables como el miedo, la tristeza, la incertidumbre, la frustración, o sea, son emociones que surgen en este tiempo y es esperable que surjan. Sí. Ahora, cuando yo esas emociones que son esperables que surjan, no las trabajo del modo adecuado, no las proceso del modo adecuado, leyendo, investigando, haciendo actividad física, llevando un estilo de vida saludable, puedo tener cierta predisposición a desarrollar un trastorno. ¿Cuáles son los trastornos, chicos, que más se están evidenciando? En las personas que atraviesan la enfermedad, trastornos depresivos, trastornos en el estado de ánimo, sensación de mucha tristeza, desaliento, abatimiento. Trastornos de ansiedad, se habla muchísimo del trastorno de ataque de pánico. Síntomas de ansiedad no es lo mismo que ataques de pánico, ¿sí? Yo puedo experimentar por momentos ante una situación de mucho estrés, intranquilidad, taquicardia, que me falta el aire, pero eso no entra para hacer un diagnóstico de un ataque de pánico. Por eso es importante tener cuidado con los diagnósticos que uno lee en internet, ¿sí? Es importante que hay ciertos criterios que se toman en cuenta. Igual eso no significa que no sea molesto, ¿no? Claro. Entonces se están encontrando trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, es decir, personas que atraviesan la internación, por ejemplo, y que luego de este proceso, ya en la fase de recuperación, tienen pesadillas a la noche, tienen dificultades para dormir, durante el día tienen recuerdos continuos de ese proceso de la internación, escuchan sonidos que todo el tiempo los hace recordar esa internación, y eso obviamente va generando mucho malestar emocional, angustia, tristeza, y obviamente interfieren un montón de actividades. Sí. Y también todo lo que tiene que ver con los trastornos del sueño. Entonces, esas son las características que nosotros tenemos que aprender a identificar, que si no cuido mis emociones a tiempo, podría desarrollar este tipo de trastornos. Entonces, eso me parecía importante que podamos conocer un poco. Ya hablamos este tiempo de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo. La depresión no es una tristeza. Jessica, y a ver, yo te estaba escuchando y me acordaba de los síntomas antes del COVID, ¿no es cierto? Lo único que se sumaría un poquito es la parte física, porque te afecta. Tengo amigos míos que por suerte pueden contar la historia, como decimos nosotros, que le afecta físicamente. Pero es muy parecido a lo que sentíamos antes, o lo que sentimos antes de tener la enfermedad, con el agregado del plus, que sería la parte ya hospitalaria, la parte de haberla pasado o en un hospital o en su casa. Eso tendrá que ver ya con la gravedad en que el COVID le ataca al cuerpo, a cada uno. Es muy independiente eso, no es que a todos le trató, gracias a Dios, ¿no es cierto? Igual. A la mayoría que yo conozco por ahí no le trató de tan mala manera como a otros, ¿no es cierto? Y bueno, otros que lamentablemente han tenido que lamentar la pérdida de algún ser querido, algún familiar, o bueno, uno mismo también que deja, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hoy ustedes están haciendo con respecto a esto? ¿Cómo la están llevando? Porque cada vez yo hoy ya no miro más cuántos infectados hay, sino que estoy viendo cuántas altas hay. O sea, es lo que es mi... Canta. No,
Ni hablar de otras cuestiones que pues yo o estoy loco yo o sigo siendo un delirante, ¿viste? Pero ya no me quedo más con la parte negativa, te voy a decir, empiezo a ver las altas, ¿me entendés? Sí. ¿Qué trabajo se está haciendo? ¿Qué cosas? Porque hay mucha gente, Jessica, que en este momento te va a estar viendo que tiene un familiar o un mismo ex paciente de COVID. ¿Qué es lo que vos recomendás? ¿Qué es lo que están haciendo al respecto? Bien, antes de entrar en estas recomendaciones, quiero plantear lo último, de que, como vos estabas hablando, de las personas que atraviesan esta situación, o esta enfermedad, perdón, tienen ciertas secuelas físicas. Nosotros encontramos en nuestros pacientes ciertas secuelas que eran neurocognitivas, que hablamos hace un ratito, claro, que tienen que ver con dificultades en la atención, en la concentración y en memoria. Esto es algo que es importantísimo poder conversar, además de que puede ser que experimenten estos trastornos que yo hablé del estado de ánimo hace un ratito, de ansiedad. También hay ciertas secuelas en lo que es cognitivo, como va a llevar un proceso de recuperación que mis pulmones vuelvan a recuperar la capacidad respiratoria que tenían antes, ¿sí? Las emociones y la cabeza, o sea, la parte cognitiva, también tiene un proceso de recuperación. Y eso era algo que necesitamos saber, porque muchas veces las personas terminan, les dan el resultado negativo y quieren volver a las actividades cotidianas. Entonces dicen, bueno, vuelvo a la diplomatura, me pongo a estudiar en la maestría, vuelvo al trabajo y de pronto me encuentro con que mi cabeza no me da. Me duele la cabeza cada 2x3. No me puedo concentrar como me concentraba antes. Me olvido las cosas que estoy tratando de memorizar con mayor facilidad. Entonces, es importante que entendamos que no estamos en un proceso de demencia, pero de que nuestra cabeza también sufrió, como sufrieron nuestros pulmones, como sufrieron el riñón, el corazón, o sea, como sufrió el cuerpo, nuestro cerebro también, y al sufrir obviamente nuestro cerebro, las funciones cognitivas, las principales, como la atención, la concentración y la memoria, se vieron un poco afectadas. ¿Sí? Ustedes recuerden que también el hecho de no descansar bien y atravesar esta situación implica mucho estrés. Hay personas que duermen muy mal por la preocupación que esto genera, entonces también va generando estas alteraciones a nivel ejecutivo o a nivel de las funciones cognitivas, como recién mencioné, las más comunes, que es la atención, la concentración y la memoria. Entonces, lo más importante, y qué estamos haciendo, ya respondiendo Félix a esta pregunta, es trabajar en los pacientes que llegan a consulta, ¿sí? En que ellos reconozcan las secuelas que puede tener el COVID, que dicho sea de paso, las personas que me está tocando trabajar con personas que han sido sumamente asintomáticas durante todo el transcurso de esta enfermedad, y cuando se fueron caminando al trabajo, empezaron a experimentar una sintomatología tan terrible que no podían caminar 2 cuadras. Y ahí es donde empieza la frustración, y ahí es donde empiezan mis expectativas de querer hacer todo lo que yo hacía antes, y al no poder hacerlo, me empiezo a frustrar, y esa frustración me genera angustia. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es psicoeducar a las personas que han atravesado esta situación en relación a los síntomas neurocognitivos y emocionales que son esperables que aparezcan, como problemas de atención, de concentración, de memoria, capaz un poco de tristeza, disminución en el deseo sexual, disminución o dificultades en el apetito o en el descanso. Entonces, primero tengo que saber que me puede pasar esto. ¿Sí? Es como un proceso de rehabilitación. Primero estoy con el yeso, después empiezo a trabajar con muletas, me ponen magneto, o sea, es todo un proceso hasta que yo puedo después apoyar el pie únicamente. Después ya puedo empezar a dar 5 pasos y así sucesivamente. Entonces, en este proceso de recuperación, lo primero que tenemos que hacer es entender que van a haber ciertas secuelas, pueden haber o no, pero si hay, poder identificarlas a tiempo y entender que es parte de esta segunda fase de la recuperación. ¿Sí? Entonces, bueno, si me olvido las cosas, hacer más pausas activas en el trabajo, tratar de no sumar tantas responsabilidades, por ahí bajar un poco las responsabilidades, organizar las prioridades y cumplir aquellas actividades que realmente son necesarias en este momento. Si tengo un equipo de trabajo, pedirle ayuda a mi equipo, ¿sí? Yo creo que el apoyo social en este momento es súper importante para poder afrontar y continuar este proceso. Entonces, reorganizar el equipo de trabajo con estas personas que se van reincorporando. Sabemos que no podemos exigir lo mismo, porque implica todo un proceso de recuperación. Entonces, vos decías, Félix, ¿qué estamos haciendo con la fundación?
Bueno, estamos creando un programa que estimo que la semana que viene lo vamos a poder compartir, que tiene que ver con el abordaje de la salud mental de los pacientes, que en realidad es el abordaje de la salud mental post-COVID, porque no solamente el programa va a estar destinado a las personas que están atravesando esta situación, sino también al personal sanitario de las fuerzas. ¿Sí? Estamos trabajando en talleres psicoeducativos, porque ellos son una de las personas muy afectadas también por esta pandemia. Estamos hablando de estrés agudo, estamos hablando de burnout. Estrés agudo tiene que ver con estar expuesto a situaciones de muchísimo estrés. Y vos imaginate a alguien que está en terapia intensiva viendo partir a 20 personas por día. No se normaliza eso, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, bueno, la idea de la fundación es empezar a trabajar, organizar talleres grupales, ¿sí? Con personas que tengan deseos de poder trabajar y gestionar las emociones. Hay muchas sugerencias para trabajar con el personal también de las fuerzas. La población en general, sabemos que esta situación de emergencia sanitaria ha afectado económicamente a un montón de personas, entonces también es un factor que genera muchísimo estrés. Y se está pensando desde la fundación un dispositivo que va a abordar no solamente esta situación, sino también todo lo que implica el duelo, porque de esto me gustaría hablar la próxima vez, sobre cómo es atravesar, cuáles son las fases del duelo ante una situación como la pandemia por el COVID-19. No es lo mismo, las pérdidas son muy diferentes, tienden a complejizarse por la forma. Vos ves a tu familiar subirse a una ambulancia y después no lo ves regresar más, entonces todo ese proceso es algo que genera en la población un montón de sintomatologías. Hace unos días escuchaba a alguien que me dijo, no puedo acompañarla, no puedo ir a abrazarle y darle mis pésames. Entonces, como nos fuimos readaptando, chicos, durante todo este tiempo a un montón de situaciones en el laburo, en el estudio, en la cotidianeidad, yo creo que tenemos que readecuarnos a cómo acompañar a las personas que se encuentran atravesando un duelo. ¿Sí? Entonces, por ahí desde este programa se van a brindar también capacitaciones a los profesionales de la salud mental en relación a, bueno, esto que estábamos hablando, de los síntomas neurocognitivos y emocionales y cómo se aborda dentro del consultorio esta temática, capacitaciones en relación a duelo, ¿sí? Específicamente duelo de personas que han perdido acompañamiento de duelo en personas que han perdido familiares por el COVID-19, que es muy distinto a perder a alguien de manera, no sé, un abuelito que tenía 95 años, que igual es doloroso, pero es diferente. ¿Ok? Entonces, este servicio, Félix, seguramente cuando lo terminemos, que lo estamos trabajando con el team, lo vamos a presentar para que las personas sepan que contamos con este servicio, y que obviamente hay un montón de profesionales que están trabajando por la salud mental. Yo creo que, como decimos desde el día 1, lo más importante es poder hablar de lo que sentimos, es poder estar acompañados y compartir con las demás personas las emociones, lo que a mí me pasa, acompañados en la virtualidad, chicos. O sea, el aislamiento sanitario no es aislamiento social, ¿sí? Entonces tenemos que estar conectados con las personas. Las técnicas de respiración, relajación, mindfulness, están sirviendo un montón para que las personas se puedan conectar con el presente, ¿sí? Y poder regular las emociones, regular los niveles de ansiedad. Entonces, a veces es interesante tener un momento al día para poder meditar, relajarnos. La actividad física es fundamental en niños, en adolescentes, que por ahí estos son los grupos vulnerables también, en adultos mayores. La actividad física permite no solamente preparar a nuestro cuerpo, que ya he planteado de que un estilo de vida saludable es la mejor vacuna contra el COVID, pero la actividad física es primordial para el cuidado de nuestras emociones, para el cuidado de nuestra cabeza y también para mantener activo el cuerpo en este tiempo y como factor protector, digamos. Y aquellas personas que se encuentran, como el personal de salud, el personal de las fuerzas, atravesando situaciones de muchísimo estrés, poder reunirse con compañeros de trabajo y compartir esas experiencias. Justamente esto es algo que se va a trabajar en estas dinámicas grupales, poder compartir lo que me está pasando, poder compartir aquellas situaciones que a mí me generan muchísimo más estrés que otras y poder encontrar mejores alternativas para afrontarlo, ¿sí? Entonces, desde la Fundación estamos trabajando de este modo, estamos armando un servicio que es de acompañamiento
anterior, durante y posterior. Sigue el dispositivo de guardia activo para aquellas personas que lo necesiten. Sabemos que en todos los CAS y CAPS hay servicios de atención psicológica de los psicólogos que forman parte del Estado, de los distintos organismos, pero bueno, también dejar a disposición los profesionales de nuestra fundación y los programas. Así que eso es un poquito de lo que se está trabajando, Félix y Karen, porque realmente esta situación implica que nos formemos de manera continua. Esto por ahí conversaba con los colegas y pregunto, ¿cuáles son las secuelas cognitivas del COVID? Y esto me sale de profe. A ver, ¿cuáles son? Bueno, no, ayer me reía porque me escribí una investigación de 200 páginas que yo dije, ay Dios, que mucho, para empezar a conocer realmente, porque, a ver, uno tiene que estar actualizado, como los médicos se están actualizando de manera continua, nosotros también. Entonces la idea es poder brindar esta capacitación a los colegas, que estamos invitando a especialistas en todo el ámbito neurocognitivo, doctor que nos va a estar acompañando en todo lo que es la parte física, para formarnos y poder brindar las herramientas necesarias para que la comunidad, las personas que están atravesando esta enfermedad o el personal sanitario de las fuerzas puedan acceder a estas propuestas. Jessica, la verdad te felicito por la fundación, la verdad que es impresionante lo que están haciendo por toda la gente. Y bueno, yo te quiero comprometer para el próximo miércoles nuevamente hablar de este tema tan importante que estamos viviendo, porque la verdad que estamos viviendo todo, tanto familiares, amigos y más todavía gentes empresarios, gentes emprendedores que en este momento están pasando situaciones emocionales muy fuertes, Jessica, que me gustaría volver a tocar este tema, revolver, si tenemos que volver a tocar y volver a decir y volver a recalcar, lo hacemos. Porque en este momento todos estamos necesitando un apoyo, estas palabras de aliento y esta palabra también de que vos nos digas cómo tenemos que afrontar, cómo tenemos que sobrellevar. Porque en este momento, Jessica, es un momento donde tenemos que apoyarnos y tenemos que estar unidos para poder salir adelante. Es una situación muy complicada. Creo que todos lo estamos viviendo, no solamente puedo decir la gente que está pasando una situación, sino que todo el mundo y a todos nos afecta. Así que me gustaría pedirte nuevamente que el próximo miércoles volvamos a tocar este tema, por favor, Jessica. Sí, totalmente. Y además, por ahí cuando hablamos de salud mental, Karen, y estamos atravesando una situación económica difícil, nosotros sabemos que el bienestar implica un montón de facetas, y si yo no tengo mi sustento diario, ¿sí? Eso obviamente va a destruir un montón de situaciones. La otra vez me dice un paciente, estoy muerto en vida. Exactamente. Y realmente me quedé sorprendida con esta descripción y creo que encuadra a la perfección en un montón de situaciones, pero vuelvo a que cuidar la salud mental no va a ser capaz que en mi cuenta aparezca dinero. No, cuidar la salud mental me va a proteger dentro de la tormenta o dentro del huracán que estoy atravesando para no desarrollar trastornos, para buscar alternativas diferentes. Yo creo que en este tiempo las personas se han readecuado muchísimo, han buscado alternativas, la cantidad de comercios que han creado redes sociales, yo creo que esto ya de todos modos se queda esta dinámica de trabajo virtual que fuimos aprendiendo. Entonces, contar con la serenidad necesaria en un momento de crisis es primordial para un abordaje, para poder reorientar lo que vengo haciendo. No significa que va a anular el estrés que genera obviamente no percibir ingresos, por ejemplo, como vos estabas hablando. Y también contarte que nosotros con un grupo de profesionales de la salud mental también estamos trabajando para ver de qué manera los psicólogos, porque viste que ahora salió el Repro, hoy finalizaba la inscripción al Repro 2 de muchos colegas que están teniendo muchas dificultades económicas también, entonces no pueden acceder a esta ayuda. Entonces, bueno, la idea es ver de qué manera nosotros nos ayudamos. Por ahí trabajamos más con profesionales de la salud mental porque es nuestro ámbito, pero es una necesidad. La situación económica es algo que nos está atravesando todos, sumado a todas las situaciones con el contexto sociocultural que estamos viviendo. Así que vamos a seguir hablando. Me parecía importante poder compartir un poco sobre las pérdidas, que es algo que estamos
viviendo, capaz de manera cercana, capaz no tan cercana, pero también en relación a con esto los dejo seguir con el programa, que seguro tendrán invitados copadísimos hoy, vieron que hablamos tanto de evitar la sobreinformación. Bueno, esto que dijo Félix, yo ya miro los recuperados, las personas que vencen la enfermedad, las cosas más adaptativas y sanas, ese es un gran recurso. Evitar la sobreinformación no solamente de la información de COVID, sino yo creo que en este momento también debemos evitar esa sobrecarga estimular de las emociones, qué sé yo, uno entra a Facebook y ve relatos desgarradores de personas que han perdido familiares. Cuidemos un poco, enseñémosle a nuestro cerebro que filtre esa información, porque realmente leer una persona que es conocida en mis redes, que escribe de una manera que me impacta a mí, me empiezo a cargar emocionalmente de situaciones negativas y yo no estoy atravesando esa pérdida. Sí. Mi nivel de empatía va a ser que experimente el dolor que la persona está escribiendo, pero tenemos que evitar esa sobreinformación. También che, fulanito está enfermo, ay, viste que también está Tol, y el otro se fue y le llevaron, y viste que nos ponemos en Doña Florinda a hablar y comentar de cómo está atravesando, y eso es algo que también deberíamos evitarlo para cuidar nuestra salud mental, esa sobreinformación, no solamente el COVID, sino también en relación a las pérdidas, porque realmente genera mucho dolor y hay personas que son muy sensibles y les impacta demasiado, entonces ten cuidadito con eso. Sí. La verdad que sí. Un poco para cerrar, te queremos agradecer, Jessica, un poco lo que te planteaba Karen, es lo que vivimos nosotros acá, primero nosotros acá en SEO Multimedia, porque tenemos gente a nuestro cargo, vos sabés que nosotros dependemos de empresas, ¿no es cierto? Y bueno, hoy nosotros siempre fuimos como, con todo respeto a ustedes, siempre terminamos siendo psicólogos de nuestros clientes, porque no solamente te cuentan los problemas que tienen en la empresa de comunicación, de comercialización, de recursos humanos, y bueno, y lo personal también indefectiblemente se mezcla, pero el estado de ánimo hoy del sector privado es muy, está muy irascible. Yo un minuto me tomo para decirte esto, por eso te decía que yo mismo me estoy evaluando, me estoy autoevaluando. El sábado, sábado fue, cerca por donde yo circulo siempre para venir a la oficina, había un control policial por primera vez y estaba en la esquina el negocio de un cliente nuestro, que en el cual nosotros estábamos reinventando todo este sistema para que ellos puedan vender, para que puedan comunicar. Y yo lo primero, cuando veo el control así, veo, wow, mira qué bueno, ahora la gente va a parar ahí y le va a poder ver al negocio. Es lo primero que yo pensé, ¿viste? Y después, bueno, obviamente después de la tarde hablo con el cliente, pues teníamos que hacer justamente toda una estrategia de comunicación. Y me dice, Félix, no quiero saber más nada. Vos sabés que esta mañana me pusieron un control ahí, no quiero saber más nada. Y yo, por dentro, me quedé pensando, digo, o yo estoy equivocado, o sea, yo ya soy el rey de los optimistas y por ahí falto el respeto, o tengo que generar la empatía yo con esa persona y ponerme en el lugar. Y esperé, le escuché, hice de psicólogo, te juro, le escuché todo lo que se plagió, toda la yarará, culebra, todas esas cosas, y le digo, mira, disculpame, Romy, le digo yo, pero yo sinceramente vi una oportunidad ahí. Por eso es que te queríamos pedir nosotros con mucho respeto y mucho cariño para poder hablar la semana que viene, si se puede, Jessica, o la otra semana, no hay problema, pero hablarlo, Jessica, porque ustedes son los que tienen la autoridad moral y profesional para poder hablar de este tema. Y nadie le está haciendo. ¿En qué sentido? De ese emprendedor, de ese empresario que tiene no solamente su vida en juego, sino que la vida de un montón de gente. Que realmente, y esto vos sabés, a nosotros no nos gusta meternos en la parte política. No nos interesa, no es nuestro rol eso, ni no va a ser. Simplemente es prevenir. ¿Qué granito de arena le podemos dar nosotros a esa gente? Esa es un poquito la propuesta que te hace Karen y que yo un poquito te la quiero cerrar. Si se puede en algún momento, por favor, ¿sí? Perfecto. Lo vamos a preparar para la próxima, para hablar un poco sobre el cuidado de la salud mental de los empresarios, de los emprendedores y de las pymes de Formosa, a ver de qué manera podemos acompañar y por ahí dar algunos tips que puedan servir atravesando esta situación. Yo creo que algo que inclusive yo lo estoy trabajando en mi proceso terapéutico, mis expectativas las tuve que modificar un montón. Teníamos sueños enormes para la fundación, trabajar en el interior, no pudimos, nos tuvimos que readecuar nuevamente a la virtualidad, disminuir, ir mucho más lento
capaz las expectativas en relación a, bueno, quería cambiar el auto, bueno, es un momento para trabajar de la manera que puedo, porque no puedo, a ver, hay cuestiones que me exceden, chicos, y uno tiene que aprender a identificar cuáles son aquellas cosas que yo puedo modificar y trabajarlas, y cuáles son aquellas que yo no puedo hacer absolutamente nada por esa situación. Entonces, estar rumiando, quejándome, masticando un montón de cosas por algo que yo no voy a poder modificar, ni siquiera voy a poder mandar una carta, ni siquiera voy a poder mandar una actividad, algo, o sea, si yo realmente no lo puedo modificar, mis energías no tienen que estar detenidas en esa situación. Tengo que buscar qué es lo que yo sí puedo hacer. Entonces, creo que podemos encontrar algunas alternativas para que el sector privado también pueda trabajar. Vos decías, está muy afectado. Creo que todos, los funcionarios, el sector privado, el personal docente, todos estamos atravesando de distintos modos. Vos hablabas recién, el sector privado. Claramente las personas que pueden tener, y no digo público-privado porque hay privados que también pueden y siguen percibiendo sus ingresos a fin de mes, las personas que tienen la bendición, la suerte, y no es una desgracia, es una bendición hoy, contar con dinero a fin de mes, pudiendo quedarte en tu casa, claramente van a experimentar síntomas emocionales diferentes a una persona que dependía de su venta diaria y que no puede, por las medidas sanitarias y por el cuidado de la población y de la salud de la población, salir a trabajar. Entonces, el impacto emocional es muy diferente, entendiendo estas diferencias, y no tiene que ver con, como vos decías hoy, una cuestión de partido político, tiene que ver con lo que yo vivo, con mi experiencia. Entonces, vamos a orientarnos, entonces, si les parece, para las empresas, las pymes, los emprendedores, el cuidado de la salud mental el próximo encuentro. Para Así todos. es. Gracias, Jessica. Bueno, Jessica, muchísimo. Vos sabés que uno de los cambios que tenemos ahora es la productora que se comunica con vos. No está haciendo así. No está haciendo así, no está haciendo así. Anoche le estaban por escribir, ¿no es cierto? A las 2 de la mañana me algo, bueno, perdón, yo funciono así. Así que nada, estos chicos, me encanta, ustedes son el ejemplo de la resiliencia, de la reinversión, de poder buscar estrategias para seguir adelante, y creo que eso es algo que es digno de valorar, de verlo, porque se nota cómo van creciendo y sé del esfuerzo y el cariño que le ponen a todo, porque es muy parecido al que lo hacemos nosotros con nuestra funda. Así que, chicos, un besote enorme, nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Jessica. Y bueno, este crecimiento también le decimos a cada uno de los panelistas, hoy te toca a vos. Esto también es, de alguna manera, poner a la altura de la capacidad y la intelectualidad que nos dan ustedes todas las veces, y su tiempo, la inversión que nos dan ustedes, de alguna manera le queríamos devolver. Esto también es para ustedes, ¿sabes? Tal cual. Muchísimas gracias, y me encanta. Ustedes saben que me divierte un montón venir a conversar con ustedes y poder llegar a las personas, al menos con un poquito de información y humor de por medio. Porque... Así es. Bendiciones, Jessica. Gracias, Jessica. Un abrazo. Cuídese, por favor. Así es. Presentó Onda. Siempre podés comprar.